Bienvenidos todos a Los Cinecluberos, podcast de cine en el que Emilio Méndez y su servidor Luis Enrique Jiménez discutimos sobre estrenos en cartelera mexicana o en streaming. En este caso, ¿de qué vamos a hablar, Emilio? Así es, vamos a comentar nada menos que la más reciente película de Guillermo del Toro de 2021, Nightmare Alley o El Callejón de las Almas Perdidas. No, esa es la película que vamos a estar discutiendo el día de hoy y pues ahora sí que vámonos de lleno, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, Luis? ¿Qué tienes que decir de esta película? Pues mira, creo que estoy muy agradecido de que tuve oportunidad de verla por segunda vez antes de grabar aquí, porque si no hubiera sido así, mi opinión hubiera sido un tanto mixta, digamos, como por el medio, entre que no me gustó mucho y entre que sí. Y pues dándole una segunda oportunidad y verla en blanco y negro, me cambió, diría que bastante la perspectiva que tenía de la película al momento. Entonces, creo que tengo que también decir que se me hace muy tramposo empezar mi opinión como muchos la hacen, de que no es la mejor de Del Toro o no le llega al nivel de los hace Del Toro, porque creo que no es el chiste hacer eso. Pero creo que sí es una película en la que Del Toro puso muchísimo empeño, muchísimo cariño, y lo noto mucho más en esta versión en blanco y negro, porque de verdad el, el tono que le agrega, la atmósfera, cómo se siente, es algo que no había visto, y creo que por ahí quiero empezar, ¿no? Creo que es una película que entre que es muy moderna, pero también es muy de la década en la que intenta aparentar, de los 40. Es una combinación que se me hizo muy bien lograda y pues no sé, quiero más tarde adentrarme en todo eso, pero creo que me gustó muchísimo y para mí la versión en blanco y negro es la versión definitiva y creo que así es como debió haberse estrenado en cines desde un inicio. Excelente, pues ¿qué puedo agregar? Bueno, empezaré por este comentario que me hizo ruido, la de que no es o sí es la mejor película de Del Toro, porque es un comentario que luego escucho seguido. Y bueno, hablando de Del Toro en particular, no sé si hay alguien que todavía espere que él vaya a superar el laberinto del fauno. Creo que esa película es de verdad insuperable. Incluso bajo cualquier película de la década que le corresponde, que es la del 2000. O sea, neta, ¿hay un filme más clásico que el laberinto del fauno? No creo. Entonces, no la va a superar. Pero sin embargo, me he dado cuenta que usan mucho ese bueno, no es adjetivo, esa comparación para cineastas como muy notorios. Lo escuché mucho cuando se estrenó la de Once Upon a Time in Hollywood, que no es la mejor película de Tarantino, ¿no? Y pues, yo hasta pensaba, ¿no? Pero pues no tenía que serlo. E igual, curiosamente, Tarantino también tiene una película insuperable, o dos, que es Inglourious Basterds y Pulp Pulp Fiction, ¿no? Fiction. Entonces, la verdad no sé cómo esperan que superen esas películas, ¿no? Vamos, es el síndrome del ciudadano Kane, ¿no? Solo que ellos no empezaron con esas películas, su filmografía. Pero ya partiendo de ahí, que sí, o sea, el laberinto del fauno, bueno, no sé si lo he dicho en alguna vez en este espacio, pero casi mi película favorita de mi experiencia cinematográfica, bueno, de cinéfila. Y que es hasta una película vocacional, ¿no? Entonces, ya dejando en claro que es una película insuperable, creo que Nightmare Alley para mí sería mi segunda o a lo mucho tercera película favorita del Toro, ¿eh? Y sí entra dentro de mis películas favoritas del 2021. Es una película que me conmovió profundamente, que me llevó a matices muy extremos como la compasión y la crueldad, y de verdad ese tipo de películas me hacen falta. Eh, Creo que es una película donde queda claro que Del Toro es un maestro en su oficio y es un maestro dentro de los marcos que abarca, ¿no? Marcos contextuales, marcos referenciales, marcos dramáticos, o sea, de verdad el tipo merece respeto y no menos, ¿no? Pero incluso fuera más allá de ¿cómo le llaman esto? Del, del homenaje que se le podría hacer a este hombre. La verdad, esa película por sí misma me pareció excelente en todos los sentidos. Y sobre todo,
Creo, y digo, esto va a sonar como un comentario que se repite mucho, pero sí voy a tratar desde aquí ya de explicar a lo que me estoy refiriendo. Pero me parece una metáfora muy bonita de lo que es la experiencia cinematográfica, ¿no? Que es aquella donde meramente vamos a que nos engañen al cine. Y bajo esta lectura es que de verdad a mí la película me funciona en muchos niveles, en muchos, muchos niveles, de verdad. Entonces, pues nada, de verdad fascinante, ¿no? O sea, casi, casi que, para que quede clara mi opinión, ¿no? Si le tuviera que dar una calificación, le doy 10. O sea, de verdad me pareció fenomenal esta película. No sé de aquí qué podamos partir de ahora en adelante, Luis. Pues creo que hay muchas cosas. No sé, se me pasó preguntarte si tuviste chance de verla a color, porque creo que la viste en blanco y negro. Ah, sí, Es- me fui tanto a lo superlativo que no hablé de eso. Solo la he visto una vez y solo la he visto en blanco y negro, como bien mencionas. Sí, la voy a ver a color. La voy a ver a color en la semana. La voy a ver en una sala Atmos, definitivamente. Y la voy a ver una tercera vez en blanco y negro. O sea, la tercera vez que la vea va a ser en blanco y negro. Ujú. Pero sin haber visto la versión a color, sí me atrevo a decir que tampoco entiendo por qué esta versión no es la oficial. O por qué no la editó. Por qué no la sacó así directamente. Porque es muy bella, es muy bonita. Acentúa mucho la época a la que está haciendo alusión y sus referentes. Y aparte es una historia en mitades. Tiene una primera mitad que es en un circo. Bueno, no es mitad, pero es como una primera parte en un Más o circo y menos, ajá. y una segunda parte que es en lugares más lujosos. Y el blanco y negro le va súper bien a ambos escenarios. Sí. Entonces, digo, he visto frames y el tráiler a color y se ve muy bien, pero a blanco y negro me parece insuperable. Pero si quieres empezamos por ahí, ¿no? Tú que ya viste ambas, Sí, qué es cambio que yo ves? siento que en color, o sea, me gustó y me pareció muy bello todo lo visual, pero se me hizo muy clásico del Toro. O sea, como que el diseño de producción muy similar ya a lo que habíamos visto en La forma del agua. Aparte de porque son como épocas no tan despegadas, ¿no? Creo que La forma del agua es en los 50 y este es en los 40, entonces como que no hay tanta distancia ahí entre el vestuario y los escenarios. Entonces como que yo no notaba algo tan especial. Y, y siento que en blanco y negro sí, sí cambia. Y porque los noté como que los contrastes que te da el blanco y negro le agregaron muchísimo detalle a los escenarios. Creo que uno de los primeros que noté que se me hizo muy impactante cómo se ve en blanco y negro es esta parte al inicio en la que están persiguiendo al monstruo y entran a este túnel que está como una cabeza de demonio gigante, ¿no? Y se abre así la boca y eso me pareció genial cómo se ve tan texturizado el material de esta construcción, ¿no? Y cosa que a color no me pasó. O sea, como que se veía bien y dije, ah, órale. Pero a color, o sea, hasta lo sientes vivo. Y me pasó mucho en otros escenarios. Ahorita que mencionaste como esta división entre lo que es la parte del circo y lo que es esta parte más de ciudad, también se siente muy marcada la diferencia en la forma en la que en las todas las escenas del circo como que es mucha luz y puedes ver mucho así los foquitos, ¿no? Que hay como alrededor de la rueda de la fortuna y eso de los juegos, como que se ven así muy definidas las luces. Y luego entras a esta parte de la ciudad y de repente todo es cuadrado y las luces son pocas y como que muy enfocadas en cierto lugar, ¿no? Más duras. Y eso, o sea, hasta narrativamente se siente más poderoso, porque sí te está marcando una diferencia entre lo que son los personajes en una parte y lo que son en la siguiente. Y eso siento que a color no, pues, no se dio para mí. Entonces, para mí, sí, la versión en blanco y negro tiene más poder, creo que tiene más relevancia en lo visual. En especial también por los personajes, porque creo que la forma en la que se ven, o sea, el personaje de Kate Blanchett, que, o sea, todas sus escenas se hicieron para que ella de alguna forma resaltara, ¿no? Su piel y su ropa. Y Hay aparte una, sale de Femme Fatal, ¿no? ajá, exactamente. Hay una incluso que, o sea, los labios, que me imagino que el color creo que eran en rojo, o sea, pero lo ves ahí bien, bien.
que hasta puedes sentir el color sin ni siquiera verlo, ¿no? Y, y siento que en color, pues los personajes no se sienten tan definidos así. Me gusta mucho que también Bradley Cooper en blanco y negro se empieza a ver como una silueta negra en muchas escenas, en las que empieza a usar como sombrero y su gabardina negra. Ujú. Entonces como que ya lo ves así, ¿no? Es una figura que se mueve en el escenario, e incluso también cuando está en su espectáculo, pues tiene un traje negro, ¿no? Y eso me gusta mucho porque como que se pierde su forma humana, hasta se podría decir así, como que se vuelve medio fantasmagórico. Y así con muchos personajes, o sea, creo que les da muchísima más personalidad el blanco y negro. Entonces, sí debió estrenarse así. Pues interesante. Algo así me imaginaba que pasaba con esta cuestión del cambio de blanco y negro y color. Yo estaba viendo la secuencia, no me acuerdo dónde la vi, creo que fue en YouTube. Estaba viendo la secuencia donde Bradley Cooper entra a la casa de esta lectora de cartas que Mm. interpreta a Toni Collette. Y por ejemplo, sí me acordaba, sí tenía muy presente que toda esta, bueno, esta parte de su casa y todo lo del circo era muy oscuro por la versión en blanco y negro. Y la vi a color y en realidad tiene más iluminación, bueno, por lo que pude apreciar, ¿no? Entonces, y creo que estos matices de claroscuros pues le va muy bien a la historia de entrada porque es una historia muy, muy melancólica, muy cruda. La época también lo es. Y también está esta cuestión de que prácticamente creo que sí, todos los homenajes, o bueno, todas las referencias que tiene del Toro en esta película y en La forma del agua, provienen de cine blanco y negro, provienen de cine clásico, preguerra. Entonces, o sea, sí, de hecho tengo entendido que La forma del agua en realidad iba a ser blanco y negro. Y pues o sea, está pues medio que no se decidió por cuál y la estrenó en ambos formatos, lo cual, bueno, creo que es válido. Creo que alguien como Del Toro se puede permitir hacer eso. Pero sí, hasta se me hace, ¿no? Pues ya la siguiente ya échatela a blanco y negro mejor. Si es como si es lo tuyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, digo, aquí sí estoy hablando con mucho resguardo, porque no he visto la versión a color, entonces tampoco puedo decir, esta es la definitiva, pero pues tú medio me lo estás confirmando, entonces está chistoso ese detalle, pero bueno, la verdad, los que, bueno, tú y yo lo somos, ¿no? Los cinéfilos que nos gusta la forma del cine per se, pues cuando hay una película en varios formatos, pues nos gusta ver todos los formatos, entonces también está chido eso. Entonces, para nada es un defecto, ¿no? Para nada es un reparo. No, pero ahí fíjate que yo creo que la cuestión más de lanzarla o no en color o blanco y negro, bueno, lanzarla o no en blanco y negro, creo que también tiene que ver un poco más con los estudios y eso, porque no muchos estudios ya se atreven a sacar películas en blanco y negro, y pues aquí el 20th Century Studios, ahora se llama así, le pertenece a Disney, y hasta donde yo sé, Disney, o sea, es totalmente anti blanco y negro. Yo creo que también va un poquito por ahí que pues no la puedes sacar así. Que fíjate, hablando de, me estaba acordando que la película de Tim Burton, la de Frankenweenie, esa sí está en blanco y negro, pero sí, no, creo que no es como de los referentes del estudio. Y sí creo que sea una decisión de estudio, pero ahí como que también, pues está chistoso, ¿no? Porque habría que saber diferenciar cuando una película sí puede ir así y cuando no, y no sé. Pero Ujú. insisto, no sé quién tomó la decisión, pero creo que no le va mal a esa película. Para nada. Eh, sí, sí, y hablando de otras dos cosas que mencionabas, por ejemplo, esta cuestión del tipo de personaje, de atmósferas que maneja esta película, que son muy de cine negro. Me gusta mucho porque esta película sí es muy declaradamente ese género. Incluso hay quien dice que no, que la segunda parte, pero en realidad creo que toda la película es cine negro. Manejan muy bien este contexto del personaje como perturbado. Pero también a mí algo que alimenta mucho la lectura de esta película es esta cuestión de la época entre guerras. Que más o menos digamos que el cine negro es como la respuesta posguerra, ¿no? Sí. Y está muy chistoso porque sí, hay muchas conexiones entre La forma del agua y esta película. Yo había leído por ahí, me acuerdo que una de las primeras críticas que leí de La forma del agua, por ahí del 2017, cuando había ganado el León de Oro en Venecia, es
muy similar a The Master de Paul Thomas Anderson. Esta es una película de posguerra, ¿no? Y yo decía, ah, caray, ¿cómo comparan una película del Toro con Paul Thomas Anderson, no? Son dos cineastas que no tienen nada que ver. Y La forma del agua sí no tiene tanto que ver con The Master, ¿eh? Sin embargo, sí tiene este personaje del villano, que ahorita se me fue el nombre del actor, pero el villano sí Michael es como... Shannon. Ajá, exactamente. Sí, es este personaje que fue militar y que tiene estos complejos que justamente vienen de haber pasado por la guerra y etcétera. Pero digamos que Nightmare Alley es The Master, pero la versión de Del Toro, ¿no? Tiene este personaje que es muy similar a Freddy Quell, interpretado por Joaquin Phoenix, que es este hombre con el pasado violento, que es Ujú. impulsivo, que como que... Y que de repente tiene mucho llamamiento por personas que tienen el poder de controlar a otras, ¿no? En el caso de Master es por este hombre que funda la cienciología, que en la película de Master no se llama cienciología, sino es la causa. Y en este caso son unas personas que le enseñan a Bradley Cooper a cómo hacer un acto de lectura de mente, supuestamente. ¿Cómo le llaman? Mentalismo. Ajá. Ajá, le enseñan el acto del mentalismo, ¿no? Y es muy interesante porque si te das cuenta, ambas películas van por direcciones muy, muy similares. O sea, es un Sí, poco sobre el cómo en el siglo XX surge mucho esta necesidad de la gente de creer en algo. O sea, sobre cómo es muy fácil ya de repente manipular a las masas. Y es ahí donde la película ahí me aflige mucho porque creo que tiene un mensaje pues, prácticamente universal sobre cómo la verdad del engaño es un lugar donde muchos necesitamos vivir en cierta época de nuestra vida, ¿no? Porque de repente uno podría decir, no, es que los que caen en culto son gente desesperada o es gente ignorante, ¿no? Pero pues en realidad tú ves la historia de gente que se ha unido a la cienciología o recientemente a Nexium y era gente de clase alta, era gente con dinero, era gente con estudios y cómo es que caen en eso, ¿no? Y esta película, básicamente tú ves Nightmare Alley y es como de, ahí está. Es que todos llegamos a tener esa necesidad en nuestra vida de que necesitamos creer algo, ¿no? Y, y tan la llegamos a tener que pues vamos al cine a ver gente que actúa enfrente de nosotros, guiones, montajes, efectos especiales. Es eso. Todos necesitamos esa necesidad del engaño y esta película, cómo lo contextualiza a través del periodo de entreguerras, que es una época muy turbulenta. Tan solo la película de Martin Scorsese, que por cierto es muy bonita el comentario que hizo Martin Scorsese para el ujú. Los Angeles Times, defendiendo esta película. Justamente en Hugo de Martin Scorsese, él te explica cómo el cine de Georges Méliès caducó después de la Primera Guerra Mundial, porque la gente ya no podía ver cosas tan ingenuas como las películas que él hacía. Y es eso, o sea, las guerras y la época entre guerras y posguerra son las que cambian drásticamente la inocencia del público, ¿no? Y es por eso que Nightmare Alley a mí se me hace una película muy conmovedora, porque es una película que pese a nuestros tiempos tan, pues ya tan pervertidos, tan caóticos, donde tú dirías, es que los modelos clásicos ya no caben, llega esta película que pues resulta que apela mucho a ese instinto pues casi básico de las personas. A mí me parece maravillosa. Eh, sí, quería empezar por ahí. No sé a ti qué te pareció como mucho el tono de la película o en general toda esta cuestión del contexto. Pues mira, creo que algo decía el comentario de Martin Scorsese sobre cómo llamar a Nightmare Alley simplemente noir es, no que sea equivocado, pero que sí es como un poco reduccionista, ¿no? Que la película sí va mucho más allá de estar sentada en ese género. Y yo estoy muy, muy, muy de acuerdo en eso. O sea, no sé exactamente a qué se refería, pero a mí algo que me gustó es que sí tiene todos los elementos del cine negro, pero sí, le sentí un aire también de misticismo, como un poco de fantasía, digamos, como que hay algo... Y es parte hasta un poquito del tema, ¿no? Como justamente todo esto de las creencias y la necesidad de sentirse engañados, de creer en algo, como que está esas poquitas insinuaciones de que podría haber un poder mayor, ¿no? Y creo que la más clara es esta parte de las cartas del tarot, en la que le hacen una predicción al personaje de Bradley Cooper, es Stan, creo que se llama Stan, se llama. Ujú.
y eso me gusta, ¿no? Porque es una película que antes te está como enseñando cómo se hacen los trucos en las ferias y todo eso, y de repente te caen con que unas cartas de tarot pues sí hacen una predicción realmente correcta al final, ¿no? Y, y eso me gusta porque sí, no se queda muy apegada solamente al cine negro. Creo que sí tiene algo más místico alrededor. Y por eso incluso me gusta mucho el personaje de Kate Blanchett porque como que alrededor de ella hay algo que me llama mucho la atención. O sea, que sí es una femme fatal, pero también se siente como una fuerza mayor ahí. Y creo que eso es lo que tiene la película. O sea, no es solo cine negro, es a lo mejor fantasía, tal vez. Y muy Sí, a la par de Guillermo del Toro, ¿no? Que otra cosa que quería decir es que me parece interesante que se haya decidido por una historia que no es suya, o sea, es una adaptación de una novela. Después de ya varios años de que ha estado haciendo proyectos totalmente originales, ¿no? Creo que después de Hellboy 2 ya no había hecho adaptaciones como tal. Y regresa, ¿no? Y que es una historia que aparte le queda mm, perfecto a sus temáticas que ha manejado en toda su filmografía, al menos lo que yo he visto, me faltan unas dos, tres películas. Pero algo que se me hizo muy curioso es que si bien siempre hemos tenido como esta figura masculina, agresiva, que siempre es como el villano de sus películas, o sea, en El laberinto del fauno, pues ya sabemos, ¿no? En Hellboy también está presente, en Crimson Peak, en La forma del agua, pero aquí lo curioso es que es el protagonista, y eso me parece una cosa muy interesante, ¿no? Porque es la primera vez que siento que Del Toro nos pone en perspectiva de esta figura que siempre ha puesto como a su monstruo más grande y, y me resulta muy bien hecho, ¿no? Creo que también por eso me gusta mucho verla en blanco y negro, porque vemos esa dualidad de hay mayor énfasis en eso, ¿no? Como que no es todo un totalmente bueno, un totalmente malo, pero pues este personaje sí pasa de ser una persona muy, digamos, no sé cómo lo podría describir al inicio de la película, o sea, como muy con iniciativa más que ujú. ambición, eh, totalmente Como ya, agradable, ¿no? ajá, agradable, sí, a que de repente resulta ser un sujeto pues terrible, ¿no? Y eso es muy real, demasiado real. Pero aún así alrededor de la película siento que está ese aire de que, de que bien podría ser un cuento o algo así. Entonces, no sé exactamente cómo logra eso del toro, pero siento que a lo mejor ya es como algo innato, ¿no? Como inherente de su cine, que por más realista que sea, que llegue a ser, siempre tiene ese toque de fantasía. Es que fíjate que ahora sí que sí quiero hablar de todo lo que dices porque el cómo lo hace, pues obviamente por eso es que él es prácticamente un mago, ¿no? Porque ahora sí que lo que hace es verdaderamente obras, ¿no? Sí, Y creo que tiene que ver con esta cuestión de que él piensa que la estética y las referencias del cine no tendrían que quedarse en un nivel meramente decorativo, sino que tendrían que impregnar a la narrativa misma. Y es que es eso, todos esos matices que tiene esta película no es como que estén heterogéneos, sino que se envuelven, ¿no? El cine negro, el cine fantástico, los casos de la vida real. Ahora sí que todo este marco de la realidad, pero que no nos está presentando como documental, sino que está impregnado a través de una narrativa. O sea, todos niveles de lectura están súper bien utilizados. Y es que creo que de eso a eso iba la carta de Scorsese cuando él decía, es que no solo es cine negro y cuando la super defiende, porque es una película que, bueno, se entiende un poco que en el contexto en el que se estrena a lo mejor es uno donde no se puede ir mucho al cine, pero igual ha sido una película que pues sí, ha pasado casi medio de noche, digo, a lo mejor se va a rescatar, siento que a lo mejor va a haber una reivindicación de esta película en estas semanas, también a ver cómo le van los Oscars, digo, no es como que si la nominan le dé más validez a la película, pero si la nominan, pues a lo mejor le va a dar un segundo aire, no sé. Sobre todo en Estados Unidos, donde ya ahí ya pasó su periodo más o menos comercial. Pero
la carta básicamente Scorsese la hace como una suerte de defensa a la película, como una suerte de promoción. Y justamente él se refiere a esto, o sea, del Toro se suele asociar como este suerte de dirección estilo Wes Anderson a veces. Ujú. O no se me ocurre ahorita qué otro ejemplo podría dar, pero como Pedro Almodóvar tal vez, que son esos como cineastas que se habla mucho de lo visual y no se les suele tratar como el todo, ¿no? Sí, Y es esa, sí, muchas veces la opinión primaria en una película del Toro es como de la atmósfera, los escenarios, el vestuario, los monstruos, ¿no? Y sí, eso está de lujo, le quedan increíble, ¿no? Pero es que no es eso. Que a mí me pasó, por eso yo medio entiendo cuando de repente escucho un comentario que no es muy favorecedor del Toro. Yo sí también tuve mi época de desencanto con del Toro, me acuerdo que cuando yo vi Pacific Rim, yo decía como de, pero ¿por qué de hacer el laberinto del fauno ahora hace películas de robots peleando, ¿no? Y ya después de como que empaparme de todas sus referencias, de todo el romanticismo literario, de todos los cómics que él ha leído, bueno, no todos, ¿verdad? Pero de la rama de cómics que él ha leído y así, de repente revisito Pacific Rim y es como de, es que sí es una obra de arte, ¿sabes? O sea, sí. lo único que sí es que es entretenida, es lo único de lo que pecaría del Toro. Que yo sí lo he dicho varias veces, bueno, no varias veces, pero últimamente he tenido este comentario como en la lengua, ¿no? Como que creo que no hemos sabido reivindicar, bueno, no hemos sabido apreciar estos cineastas que son entertainers. O sea, porque ser un entertainer es muy difícil. O sea, de hecho es ahí cuando tienes que dominar ahí mucha teoría, mucha... cómo manejas los ritmos, cómo sabes narrar una historia, eso es muy difícil. Entonces, obviamente, para dirigir una película de Marvel, por ejemplo, pues sí tienes que tener cierto dominio, tienes que tener cierto oficio, tienes que saber ciertas reglas, ¿no? No solo es que ponen a cualquier tipo que agarró la cámara y era a dirigir una película de esas. Que por supuesto no es el caso de Del Toro, porque él nunca ha hecho una película de Marvel y no creo que lo. Ah, no, espera, sí la ha No, hecho. sí, Blade sí se 2 ha es una hecho. película de Marvel, fíjate, pero antes de que Marvel fuera esta casa monopólica del entretenimiento, ¿no? Y luego sobre esto que tú, ahora sí que haciendo un cambio muy brusco de tema, pero es que si no lo voy a olvidar. Pero sobre esto que tú comentas del personaje antagónico, es una capa, es la otra capa fascinante de esta película. Fernanda Solórzano en su crítica menciona que esta es una nueva faceta de Guillermo del Toro porque él suele ser un cineasta que reivindica mucho a sus protagonistas, que él habla mucho sobre la fealdad del humano, pero cómo esta puede ser casi casi que curada a través de la Sí. bondad, de la generosidad, a través de los monstruos, cómo los monstruos son en realidad un reflejo sobre lo que nosotros llevamos en el interior, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta no pasa eso. Ujú. En esta es más bien el hombre, pero que sí se termina volviendo en monstruo, ¿no? A través de sus acciones prácticamente. Eh, y es muy interesante porque fíjate que aunque sus antagonistas siempre son antagonistas en sus películas, creo que él nunca los ha tratado como tal, como de, ay, el culero que no tiene nada de reivindicable, ¿no? Siempre tiene un aspecto que los hace apelativos, como que tú dices, es que sí entiendo por qué él hace esto, o es que sí entiendo su contexto, o este tipo la verdad sí tiene valores, la verdad, ¿no? Por ejemplo, este general de Granito del Fauno, que era un tipo con valores muy marcados, que tenía su Sí. ejército así a la raya, pues sí, era un cabrón, pero pues la verdad, muy metodológico, ¿no? Uno sí podría por lo menos admirar su conducta, ¿no? En la forma del agua lo hace muy bonito, a mi parecer. De hecho, a mí sí no me gustaba que cuando se hablaba de la forma del agua no se hablara casi del antagonista, que me parecía que estaba muy bien trabajado. Que era este hombre que creció en el American Way of Life, en los suburbios americanos, y de repente ese estilo de vida como que le termina fallando a él y es lo que provoca que él se termine volviendo el villano y es fascinante. Y es así como funciona también el personaje de Bradley Cooper. La diferencia es que, como bien dice Solórzano y como tú bien dijiste ahorita, ahora Del Toro decidió darle el protagonismo a él en lugar de ser el antagónico per se. Lo cual es fascinante, ¿no? Y... quería hablar más cosas, pero se me fueron. Pues mira, creo que yo estuve pensando mucho que en una película típica de Del Toro, el personaje de Rooney Mara habría sido la principal, ¿no? Como que Ándale. esta chava, ¿no? Que estaba en el circo y que de repente llega un güey que como que le enamora y se la lleva a la ciudad, ¿no? Y luego resulta ser un desgraciado y ya, ¿no? La mete en unos problemones con gente poderosa, ¿no? Para mí eso habría sido como pues Crimson Peak 2, ¿no? Casi, casi. Exacto. Este, y creo que esa es de las primeras cosas que se me hizo resaltables de la película. Justamente como
cambiar esa formalidad de su cine. Y fíjate que no lo había pensado, pero o sea, sí, sí justamente siempre hay como esta cuestión de que, de la maldad, ¿no? Que si se puede, si hay redención o no, y es interesante cómo lo maneja aquí, porque tampoco es así que digas que el sujeto cae en total maldad, ¿no? O sea, no se vuelve realmente que digas malo. O sea, más que nada acepta su castigo, ¿no? Y eso es algo que me gustó mucho, porque como que yo desde un inicio yo ya está como de que, ya sé qué le va a pasar al final a este güey, o sea, ya te lo están diciendo muy, muy claro, ¿no? Desde algunas de las primeras escenas como que Sí, ya pues está esto es un ahí, filme circular, de hecho. ajá, o sea, está muy puesto, ¿no? Entonces yo ya estaba como, pues ya sé qué le va a pasar y como que no sabía si estar tan interesado en eso. Y, y pues la forma en la que sucede esta escena del final, en la que pues él se da cuenta, ¿no? Como de que le está empezando a dar este discurso que le había enseñado el personaje de William Dafoe para convertirlo en un monstruo. Yo pensé como que yo pensé que eso iba a pasar muy a la fuerza, como que alguien lo iba a secuestrar y se lo iban a llevar al circo, ¿no? Y al contrario, o sea, es una decisión totalmente consciente que él hace, que pues lo resume todo en ese último diálogo, ¿no? Como de que nací para esto. Y eso me pareció genial porque sí creo que no es realmente como que este sujeto Stan se haya vuelto realmente el más malo del mundo, pero sí alguien que claramente no ve cómo regresar, ¿no? Que no ve cómo volver a ser ese sujeto que era al inicio de la película. Que ahí hasta es debatible un tanto de qué tan bueno era en ese momento, ¿no? Porque venía también de hacer sus cosas, bueno, De enterrar a alguien, ¿no? de enterrar a alguien y pues como que ya de por sí no era realmente el sujeto más bondadoso. Pero creo que eso es lo que me gusta, porque tal vez, bueno, no, creo que sí es muy del Toro, que no existe la bondad como tal, ni tampoco la maldad así al 100%. Porque estaba pensando en sus personajes protagónicos de otras películas, y o sea, pensé en La Niña del Laberinto del Fauno, que volvemos mucho a esa película, pero o sea, incluso ella no era así que digas la niña más bondadosa, ¿no? Porque incluso cuando le decían las reglas de las tareas que tenía que cumplir, pues las rompía. Y me acuerdo mucho en especial de esto de la comida, que le dicen, no te comas nada. Y lo primero que hace es irse a comer. Entonces, a mí eso es algo que respeto mucho de Del Toro. O sea, creo que cuando se habla de él, muchos se van justamente a esta parte como decir como de que, sí, tiene sus personajes malísimos y tiene sus personajes buenísimos. Y yo creo que no es así. Yo creo que él sí tiene muy claro que, que sus personajes no los trata como de un extremo o de otro. O sea, son realmente, todos están en el mismo nivel, ¿no? No hay, no hay moral. No hay juicio moral, creo que de su parte. Es que fíjate que allí está la genialidad de, pues de su nivel de narración, si me permites decirlo. Sí, Porque, o sea, él te maneja una narrativa y valores que son muy clásicos, pero al mismo tiempo como que te los transforma en algo más moderno. O sea, por ejemplo, el cine clásico se valía mucho de valores absolutos. El ujú, bien y el mal, el bueno peleando contra el malo, ¿no? Y aunque tú dirías, no, pues esa es una fórmula como muy, muy vegetal, o sea, ya nadie la usa, pues ese es el cine de William Friedkin, de Steven Spielberg, sí, incluso hoy en día de Tarantino, ¿no? Entonces, el chiste es que son los mismos modelos, pero más bien que los directores que son como pues brillantes lo saben darle el giro, ¿no? Y en este caso lo que hace Del Toro es eso, es complejizarlos, ¿no? O sea, sí, este es el malo, pero a ver, sí le voy a dar sus matices, le voy a dar más trazo. Y es por eso que él tiene una idea de crueldad muy interesante. De hecho, cuando tú quieres como dar un mensaje bonito en una película, lo mejor que puedes hacer es contrastarlo, ¿no?
Sí, te voy a dar un mensaje bonito al final, pero primero voy a hacer que el personaje pase por lo peor, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de First Reform, ¿no? De Paul Schrader. El final de First Reform podría ser ultra cursi, si no fuera porque antes vimos una película que le siga a Turbia, ¿no? Que eso es lo que pasa con Nightmare Alley, con El laberinto del fauno. Que sí, ¿no? Por ejemplo, el laberinto del fauno es como un mensaje muy caótico sobre la obediencia, ¿no? Ujú. ¿Por qué le vienes a decir a los niños que desafíen a sus figuras de autoridad? Pues porque las figuras de autoridad, por lo menos desde hace años, ya también están pervertidas, ¿no? Por la maldad. Entonces, sí es un mundo complejo en el que vivimos. Del Toro lo sabe contrastar muy bien, porque sí, como tú bien dices, siempre vemos ese lado luminoso dentro de sus películas, como estos héroes que ayudan al monstruo y después se vuelven cómplices y termina ganando el bien, vencen al malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, o sea, antes de eso pasamos por un camino de crueldad impresionante, tanto la forma del agua como la Cumbre Escarlata, como la ya mencionada 50 veces el evento del fauno, tienen ese camino de contrastes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo explica Del Toro, porque y esto creo que es una lección como de escritura muy importante, él para desarrollar a un villano no lo ve como el villano, sino lo ve como yo qué haría así, ¿no? Entonces, por ejemplo, él cuando escribe qué va a hacer, cuando él escribe las acciones de un villano, él piensa, ¿no? Si yo quisiera amenazar a alguien, no le escribiría una amenaza ni le iría a su casa a gritar groserías. Más bien mataría a un familiar suyo y le dejaría al familiar en la puerta, ¿no? O sea, bajo ese concepto de crueldad es que él trabaja. Y es también como él trabaja la violencia. Él menciona que existe el tipo de violencia Bruce Willis y el tipo de violencia que te duele. Y es que la violencia de Bruce Willis es cuando de repente se madrean al héroe y de repente él como que se cae, se levanta y tiene un rasguño, ¿no? Y el espectador pues dice, bueno, entonces, pues no le dolió. Pero en cambio está esta otra violencia que, por ejemplo, ahora sí que para ya no hablar del ámbito del fauno. Que de hecho, fíjate, utiliza más o menos este recurso también violento en esta película, pero por ejemplo en La Cumbre Escarlata, cuando matan al padre de Mia Wasikowska, que lo estrellan contra un lavabo, es así como de, cabrón, o sea, ese es el nivel de violencia que vas a manejar. Y lo mismo pasa con La Forma del Agua, que es también, son películas muy ingenuas, tienen valores muy absolutos, pero de repente te mete de medio este tipo de escenas. Lo que pasa con Nightmare Alley es que creo que empieza siendo una película muy bondadosa dentro de un circo donde un tipo aprende habilidades especiales con las cuales saca a su amada de este lugar y nomás salen y tiempo después se vuelve un cabrón, ¿no? Y empieza a abusar de sus poderes y etcétera. Que es ahí donde Del Toro hace nuevamente un mensaje meta, ¿no? Que te dice, ten cuidado con decir mentiras porque después tú mismo te puedes creer esas mentiras, ¿no? Pero donde también existe otro mensaje que no se dice en voz alta, a mi parecer, que es, ten cuidado con tener tantito poder porque a lo mejor no vas a saber cuándo vas a abusar de ese poder. Y es ahí cuando nuevamente me remonto a estas cuestiones de los cultos, ¿no? De estas personas que tenían habilidades brillantes y las terminaron usando para mejor lavarle el cerebro a la gente, ¿no? Y es que es esa necesidad, insisto, que tenemos de creer en algo y me gusta mucho aquí cómo mimetiza esta, podría decirse esta patología que hay sobre cómo se genera un culto, ¿no? Porque, por ejemplo, está esta cuestión del personaje de Kate Blanchett. Por ejemplo, si te vas a la vida de Kid Raniere, o por ejemplo de se me fue el nombre del pedófilo, pero ahorita me voy a acordar. Ambos se asocian con psicólogas para que ellas las asesoren y ellas eran las que les conseguían personas. Con Kid Raniere para conseguirle personas para sus cultos y con este otro tipo pues para conseguirle a muchachitas. Entonces es una patología de verdad muy interesante, o sea, en la que te habla esta película que pues en realidad pues viene de la novela, ¿no? Y que después hay esta otra película que se hace en la época donde se hacía más cine negro per se, cuando el cine negro digamos era puro. Entonces están los comportamientos que me causa escándalo, cómo es que se mimetizaron para después volverse en cosas más bruscas en la segunda mitad del siglo XX. Pero que sin embargo pues vamos, insisto, esta necesidad de creer y cómo estas mentiras nos pueden llevar a hacer actos, o sea, por ejemplo, esta cuestión de las cruzadas, ¿no? Cómo había gente causando guerras en nombre de Dios diciendo es que estoy recuperando el territorio santo. Pues es ahí donde también vemos cómo se mimetiza este comportamiento, ¿no?
Sí, mire, ahorita de lo que estás hablando, primero pensé en lo que dices de la crueldad. Y yo, algo de problema que tenía, y digo tenía porque no he vuelto a ver La forma del agua, pero en su momento, como que yo decía, es que aquí está tratando de ser cruel, pero no tanto, este del Toro, y, y eso como que me molestaba, porque siento que en otras películas nunca se frena eso, ¿no? Incluso esto que mencionas que cómo él lo piensa, o sea, sí me acuerdo de haberlo escuchado eso, y como que pensé que en La forma del agua pues no lo sentía tan así. No sé, me hace falta volverla a ver y creo que hubiera sido buena oportunidad de aprovechar antes de ver Nightmare Alley, pero ya será después. Y algo que sentí viendo Nightmare Alley es que es bastante cruel otra vez. Y creo que sí llega a otro nivel de crueldad muy diferente y justamente tiene que ver también con la perspectiva del personaje, porque, por ejemplo, entrando ya muy en spoilers, porque hemos sido como un poquito vagos, pero así ya muy directo, esta escena que es casi casi el clímax, donde intenta engañar a este señor y que se le presenta su esposa, ¿no? Y que sale mal el truco y bueno, que ya termina por golpearlo en la cara, como pues hasta que o sea, te dejan ver, ¿no? Hasta que lo deja sin nariz y se muere desangrándose el señor. Eso, eso se me hizo tan brutal, pero más que nada porque tú lo estás viendo desde la perspectiva de Stan. Y en cambio, pues sí, en otras películas, o sea, la escena de la botella en el laberinto del fauno, pues tú lo ves desde un punto de vista de fuera, como que tú no eres esa persona la que está matando. Y en este caso sí. O sea, es una escena que me gusta mucho porque, o sea, es como cómo te deberías de sentir, cómo se siente él, ¿no? De lo que está haciendo y cuál realmente es su intención. Porque esa es otra cosa que me gusta mucho del personaje. O sea, nunca sabes realmente qué quiere. Y, y en esta parte, o sea, es cuando de verdad tú lo ves en su punto más cruel, pero, pero no sabes cómo reaccionar ante eso, ¿no? O sea, yo me preguntaba, o sea, ¿quiero que se salga con la suya? ¿O quiero que lo atrapen? O sea, ¿o qué quiero que le pase, no? Después de todo esto que ha hecho, o sea, ¿qué quiero que le pase? Y eso se me hace cruel ponernos en esa posición, este, pues al público, ¿no? Porque es muy frustrante, ¿no? Ver que este sujeto caiga tan bajo y que tú no puedes hacer nada, ¿no? Y tienes que vivir con eso junto a él. Entonces creo que me gusta mucho esa crueldad que maneja en esta película por esa cuestión de la perspectiva. Como que ahora tú eres el agresor y no el agredido como el resto de su filmografía. Y fíjate que otra cosa que también es como, o sea, está esta crueldad que ya tú mencionas que es la crueldad física y la crueldad en actos morales, ¿no? Como de, pues yo para subir en el nivel social o para subir en un estatus, pues voy a hacer cosas, digamos, malas, ¿no? Mm, Que es muy interesante porque siento que a Bradley Cooper se le dan muy bien este tipo de personajes, los que buscan atajos sí. para subir de estatus. Eh, pero hay una crueldad que creo que es la crueldad más profunda que maneja esta película, que es la crueldad de mentirle a alguien sabiendo que le estás mintiendo. Porque, y bueno, la crueldad de mentirle sabiendo que lo estás haciendo y que la persona lo crea por completo. Ese nivel de crueldad a mí me parece brutal. O sea, porque pues son esas personas que están buscando un tantito de esperanza y tú se las das sabiendo que no se la estás dando, ¿no? Y es aquí cuando me hace mucho. Me hiere más por lo que tú dices de que el tipo no busca, no lo hace con ningún objetivo, ninguna ambición, más que, bueno, la de obviamente seguir ganando dinero, la de mantener el estilo de vida que tiene y así. Pero sí, o sea, es un personaje que inicia muy puro, que inicia pues sin un lugar en el mundo, nomás diciendo a ver qué puedo aprender, a ver dónde puedo trabajar. De repente tiene poder a este pequeño conocimiento y se termina, de repente lo termina cegando, sin saber para dónde lo va a llevar, ¿no? Que es igual crueldad, esta es crueldad del destino, casi casi, ¿no?
Sí. Y esto que que decíamos, ¿no? De que esta película es casi un círculo, ¿no? Que eso es muy trágico. O sea, digamos que eso es una cuarta crueldad, la crueldad del destino per se. Este personaje está predeterminado a que va a tener que vivir este tipo de cosas. Y aparte está declarado casi al inicio. Eh, pero sí, es ese nivel de manipulación que lo peor es que como que no le nace a él. No es como que él verdaderamente diga, es que yo quiero verle a la cara a la gente, pero de repente se vuelve una adicción para él. Y se vuelve una adicción para la gente también. El hecho de que hasta la gente lo vuelva a llamar como de, es que sígueme mintiendo, ¿no? Es ahí cuando la película a mí me devastó como de chin. Pues es que eso es condición humana, ¿no? Entonces eso es lo que para mí le termina de darle la lectura más profunda a la película. Y sobre esto que tú mencionabas, sobre la crueldad de la forma del agua, como no te llevaba a convencer en su momento, fíjate que es ahí cuando te digo que Del Toro es un cineasta. No sé si estoy bien, a lo mejor me voy a arrepentir de esto en un año, ¿no? Pero creo que sí hay que saber cómo entrarle. Porque insisto que él sí se maneja en un nivel que es como que superficialmente muy simplón, pero que es cuando más Ujú. bien tienes que irte un poquito más abajo, ¿no? Como de, a ver, pero es que ¿por qué me estás narrando las cosas así? ¿Por qué te fuiste al ABC? ¿No? Y es porque en realidad él ya se sabe todo el alfabeto. Digo, muy mala analogía, pero, pero es la que se me ocurrió ahorita. Pero sí, o sea, es esta, por ejemplo, si tú te vas a la novela romántica, a él le fascina, por Sí. ejemplo, Frankenstein, Drácula, pues es esto, ¿no? Es gente que muy declaradamente te está diciendo, ay, me lo estoy pasando mal, pero no te dice, me lo estoy pasando mal, sino, pobre de mí y de mi espíritu, que estarán atormentados por el resto de los siglos y no sé qué. O sea, ese garigoleado, digamos que él te lo está poniendo en sus películas, pero obviamente tienen un nivel psicológico dentro del personaje que también es muy tormentoso. Entonces, yo digo que a mí me pasó lo mismo con La forma del agua. En su momento sí, la primera vez que la vi dije, ay, ¿por qué la hiciste así? Pero es hasta que la revisité que sí fue como de, no, es que sabes que no, sí, sí está cabrón esa película. O sea, en un nivel de contexto sí es como muy interesante lo que te plantea. Sobre todo es eso lo del contexto, lo que siento que siempre alimenta sus películas. O sea, siempre te plantea personajes que los está afectando, ya sea la Guerra Civil Española, ya sea, por ejemplo, la Gran Depresión en esta película, ya sea el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría en La forma del lago. O sea, son esos contextos que contaminan al personaje, lo que también las termina volviendo muy turbias. Pero aparte, creo que a mí lo que sí me apela mucho dentro del cine del Toro es que sí está hecho con un nivel técnico muy, muy bonito. Y no lo digo en el sentido, insisto, de la escenografía y el color y eso. O sea, sí, eso está muy chingón. Eso fácilmente podríamos agarrar un estilo y verlo por horas. Pero lo que voy es que, por ejemplo, el cómo mueve la cámara, el ritmo que maneja dentro de la película, la declamación de los actores, todo está en un nivel de perfección técnico, pues la verdad, muy admirable. Y esto es como ya muy conectándolo con la forma del agua, porque, o sea, si en la forma del agua él utiliza mucho este tipo de toma que de repente no te diste cuenta y ya te hizo o un máster o un plano secuencia, ¿no? Y es porque Sí. la cámara se está moviendo muy suavecito. Lo que me encanta de esta película es que todo está grabado con esta cámara suavecita que se mueve, ¿no? Pero es un movimiento muy, muy imperceptible. Entonces, o sea, eso. Y nunca se engolosina. Muy fácilmente las tomas aquí se pudieron haber vuelto esta toma de seguimiento del personaje y no, siempre es así como invisible, cámara invisible, ¿no? Entonces, o sea, es eso, es un narrador muy virtuoso, pero que no te lo restrega en la cara. Como que nunca te va a decir, sí, te tienes que ir al romanticismo para entender mis películas, ¿no? Que sí hay cineastas que luego hacen eso. Si no, este sí es como de, pues, quien le entra y quien no, pues lástima. Y me gusta mucho este nivel de crueldad, porque fíjate que él sí siempre sabe ser cruel y de distintas maneras. Por ejemplo, en Pacific Rim, la de los robots peleando, Titanes del Pacífico, pues obviamente no es como que tú puedas decir los monstruos son cruel, pero lo que él hace en esa película es que el nivel de amenaza va creciendo. Es Ujú. como de, los monstruos llegan cada 6 meses. Oye, pero ya están empezando a llegar cada mes. Oye, resulta que se va a abrir un portal donde van a llegar cada hora. Y si es así como de, ay, no, o lo cerramos o la humanidad se fregó. ¿No? Entonces, él sabe muy bien cómo manejar esto de la amenaza, de las fuerzas antagónicas, ¿no? Y eso es lo que también creo que se podría estudiar dentro de la filmografía del Toro. Sí, y creo que me gusta, creo que nunca lo había como razonado tanto, pero ahorita ya lo mencioné un poco, como que ver también esa crueldad no solo en la violencia, porque a lo mejor
puede sonar a sinónimo, ¿no? Como de que cruel es algo explícitamente violento, algo físico. Y justamente no, o sea, Del Toro es muy cruel en muchísimos niveles, o sea, tan solo en cómo presenta algunos de sus personajes, que muchos suelen ser huérfanos, o sea, sí, creo que bastantes, de hecho, vienen como de no pertenecer a algún lugar o... Sí, pues sí, huérfanos como tal y esta parte del contexto también es algo muy claro en sus películas, al menos en la mayoría. eh, y también siempre muy relacionado a la guerra, ¿no? Y justamente aquí algo que se me hace interesante es que sí viene de esta cuestión de la Gran Depresión, pero también empezando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como que hay cierto paralelismo, ¿no? Por ahí que no me encantó tanto cómo se manejó en algunos momentos, pero está ahí, que conforme va avanzando la trama de Stan, van cayendo en la guerra. Ujú. Y eso se me hizo interesante, o sea, cómo esta caída, ¿cómo se puede decir? Por, pues sí, no algo malo, pero o sea, como una caída al abismo, digamos, se relaciona con todo el mundo como con el personaje. Y eso es de una forma, pues es realmente cruel, ¿no? O sea, que todas estas personas del circo, bueno, de la feria, y pues vienen saliendo de esta situación que obviamente los empujó, ¿no? A buscar otras formas de trabajo y sí es como con esa parte de los engaños, es técnicamente estafando a la gente, pero pues es algo, ¿no? Es lo que tienes que, es como viven y yo creo que la primera declaración que hace la película como de lo cruel que va a ser es con esta parte de los monstruos, que pues técnicamente solo son adictos, que están enjaulados y forzados a hacer actos inhumanos. Creo que ese es como, para mí, lo primerísimo que te dice, ¿no? Como que este es el tono. Cuando ves a este sujeto que se come a la gallina viva. Y aparte, cómo te empieza a explicar realmente lo que es el sujeto, ¿no? Que, o sea, es una persona normal y que solo está empujado a hacer esos actos, ¿no? Por su contexto. O sea, eso para mí fue como que ya puso desde ahí la vara de este es el nivel de crueldad al que apunta la película, ¿no? Una persona forzada a hacer lo peor de sí misma para entretenimiento, que eso es creo que hasta lo peor. Y, y sí, creo que eso es muy del Toro, que su contexto siempre es demasiado importante para los personajes. Creo que justamente en esta parte como de que no todo es bueno y no todo es malo, siempre nos dice cómo, pues, el alrededor de los humanos, ¿no? O sea, es lo que a veces nos empuja a hacer ciertas cosas. O sea, al día de hoy no sabemos cómo nos van a ver en el futuro, ¿no? Y van a decir, es que en sus tiempos hacían esto porque así era el contexto, ¿no? Y ahorita nos parece normal, pero pues quién sabe cómo lo vean después. Y creo que eso tienen sus películas. Y también toda esa parte que mencionaste como de sus referencias y esto, o sea, como que ya los mencioné varias veces, pero hasta ahorita se me ocurrió decir algo sobre eso, que creo que lo que tiene del Toro es que sirve mucho para que te puedas adentrar en otros medios, digamos, o en otros Claro. géneros, o sea, si tú ves Pacific Rim, ¿no? Y lo que dices, o sea, como que te puede o no gustar, pero de repente buscas de dónde salió tal cosa, de dónde salió tal escena o algo, y te metes en más, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que Crimson Peak no me encanta, pero algo que sí me hizo es meterme justamente en todas estas novelas románticas que claramente le sirvieron como inspiración, ¿no? Y, o sea, algunas hasta las leí y dije como de, o sea, esto claramente es la trama de Crimson Peak, pero no hizo una adaptación, hizo su historia original. Y eso me parece muy valioso, que es alguien que con su conocimiento bueno, que su conocimiento lo transmite con sus películas y eso, no sé, para mí es de lo mejor de su cine.
pero creo que es ahí cuando se enlaza mucho con Tarantino, ¿no? Porque, o sea, Ujú, son cineastas que ni siquiera es como que tú digas, ay, a huevo metido en la referencia, sino que es que lo traen en las venas. O sea, y es casi inevitable para ellos reflejar, pues, ese amor que ellos tienen hacia lo que los hizo artistas, porque esos son, vamos, o sea, yo, para mí, Pastel sin Gloria, Once Upon a Time in Hollywood, El laberinto del fauno, Nightmare Alley, son obras de arte. O sea, sí, para mí son eso y son el resultado de hombres que estudian, que leen, que no dejan de ver, de ver, de ver, de ver y de verdad, como tú dices, o sea, ver a Del Toro es perfectamente la puerta para empezar a ver arte gótico, ujú. para leer del romanticismo, para ver películas musicales, para ver películas sobre monstruos. Entonces, no, y es que, si te das cuenta, nos hemos pasado hablando de tono, contexto, bueno, malo. Perfectamente Del Toro sirve para hablar de los elementos básicos de la narrativa, ¿sabes? O sea, Sí, exacto. ¿qué más quieres? Sí, Es ahí cuando neta a mí se me hace un hombre no menos que admirable. sí. Y pues ya nos estamos acercando, para el final. No sé si quieras dar un comentario, un último comentario para cerrar. Pues no sé, digo, estuvo padre la plática, pero siento que yo personalmente no le hice honor a esta película, entonces de antemano sí pido perdón a Guillermo del Toro y a todos los responsables, pero siendo franco, solo me sirvió para entender más por qué amo a este hombre y su cine, porque es de verdad fascinante, fascinante. Y, y nada, si de casualidad nos está escuchando, que no creo, o sea, si, no creo que nos esté escuchando alguien que no la ha visto aún, porque ya con los spoilers ya se habrán ido corriendo. Pero si de casualidad llegas hasta acá y no la has visto, pues básicamente ya abre la aplicación y compra tus boletos, porque es ya una película que a mí me parece imperdible. Yo creo que el cine de género se reivindicó este año por dos producciones. Ya, no sé si Luis quiera decir cuál es la otra que voy a decir, pero es Dune y Nightmare Alley. O sea, estas dos películas vienen para mí a reivindicar lo que es el cine de género y no sé qué va a pasar en el futuro. Fíjate, no, este final me lo improvisé, pero me está gustando para dónde va. No sé qué va a pasar en el futuro, pero o sea, si está pasando, si se va a replicar lo que está pasando últimamente de que se va a volver el monopolio del entretenimiento y nos van a meter Disney hasta por donde no podamos, creo que esto queda como vestigios de mira grandes obras de entretenimiento, o sea, mira, esto era el buen cine en esa época, la verdad. Pues sí, creo que eh, salí valorizando más la película que incluso que cuando la vi la primera vez. O sea, no sé qué pasó ahí, pero me gustó y no, pero no lo aprecié tantas cosas como ahorita empezaron a salir y de repente un tema llevaba a otro y otro y sí, creo que Del Toro es alguien que da mucho de qué hablar, ¿no? Y su constancia en temas y cómo los maneja, creo que es, no sé, es todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Y pues no sé, ya habrá que ver qué onda con su Pinocho, que yo siempre, yo daba por muertísimo esa película, pero resulta Pero ya. que sí existe, ¿no? Que ya va a salir a finales de este año. Y pues a ver, porque Pinocho es, como cuento, es bastante crudo. Y pues si se mantiene fiel, se nos viene algo. Pues ahora sí que tiene un material fuente potente y lo otro que no es por querer sonar oportunista, pero lo está haciendo con un estudio de animadores mexicanos, entonces en una de estas ya empieza una verdadera industria aquí en México, ¿eh? Digo, la hay, pero es Mm, como de cortometraje y es mucho de que sí, tienes que ir a festivales y así. O sea, sí, a lo mejor y con esta película ya empieza algo bueno, ¿no? que venga a salvarnos Memo. Pues es que eso han hecho los tres amigos, la verdad. Y ahora sí que este comentario se lo fusilé a Solórzano. O sea, los tres amigos básicamente lo que hicieron fue reivindicar el cine mexicano, pero para todo el mundo. No para los propios mexicanos, sino para todo el mundo. Es como de miren lo que se hace en México. Sí, Entonces, pues sí. cada que de hecho Entonces, Nightmare Alley es coproducción mexicana. ah, sí. Sí, es Estados Unidos, México, digo. No sé qué tanto tenga mexicano en realidad, pero sí está México dentro de.
Que es como cuando Silencio de Martin Scorsese decía coproducción Japón, Estados Unidos, México. Y que México era por Gastón Pavlovich. Ah, sí. Entonces, Pues sí, también The Irishman, ¿no? igual Técnicamente. de Irishman. Correcto. Pues bueno. Pues ya, creo que ahora sí, ahí cerramos la discusión de Nightmare Alley. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos a la próxima.